la quietud grisácea del amanecer, cuando el resto del mundo aún dormía, doña Carmen besó el crucifijo de plata de su rosario desgastado y se persignó lentamente, sentada en su vieja butaca de terciopelo, frente a la pequeña imagen de la Virgen de los Dolores iluminada por una vela temblorosa. Sus labios seguían murmurando oraciones que ya no eran para ella. Cada Ave María, cada súplica, tenía un solo destinatario: Carlos, su único hijo, la luz de sus ojos y el fruto de una vida entera de sacrificio como viuda. Carmen sentía que el sol de su vida comenzaba a inclinarse hacia el poniente. En su corazón, curtido por la soledad y el trabajo duro, solo quedaba un deseo ardiente: ver a Carlos establecido, casado con una mujer buena que convirtiera aquella casona antigua en un hogar cálido. Quería asegurar el futuro de ese techo que ella había levantado con el sudor de su frente y las lágrimas de sus largas noches de insomnio. No quería morir dejando a su hijo solo en un mundo que ella sentía cada vez más frío. La tarea no era sencilla. El corazón de una madre es un radar infalible que no se conforma con cualquier cosa. Y Carlos, en su bondad infinita que a veces rayaba en la ingenuidad, había entregado su voluntad por completo a su madre. «Elige tú, mamá», le decía con esa voz suave que él tenía, besándole la frente. «Tú sabes mejor que nadie lo que me conviene. Tu bendición es lo único que necesito». Y así comenzó la peregrinación discreta de doña Carmen. Iba a las meriendas con las amigas, visitaba a las comadres y observaba a las hijas de las vecinas con ojo clínico, pulido por años de experiencia. Pero cada vez regresaba a casa con el rosario en la mano y la decepción en el alma. «Esa chica es muy guapa, sí», pensaba para sus adentros mientras caminaba de vuelta de la misa, «pero tiene los ojos vacíos. Solo le brillan cuando mira un anillo de oro». Otra era de buena familia, de apellido ilustre en el pueblo, pero la soberbia caminaba 2 pasos por delante de ella. Carlos, que era de carácter blando y noble, se rompería bajo el tacón de una mujer así. Una tercera era muy leída y moderna, pero solo hablaba de viajes, de dinero y de mudarse a la capital. Para ella, la vieja casona sería una prisión de la que querría escapar a la primera oportunidad. Carmen buscaba algo que ya casi no se fabricaba. Buscaba madera noble, como solía decir. Buscaba a una mujer que entendiera que el matrimonio ante Dios no es una fiesta pasajera, sino un sacramento de paciencia, servicio y lealtad. Una muchacha que viera en su hijo al hombre bueno que merecía ser cuidado, y en ella a la madre que merecía ser honrada. Y cada vez que rechazaba mentalmente a una candidata, miraba las paredes de su salón y susurraba: «Ten paciencia, hijo. Dios nos proveerá a alguien que merezca este calor». Sabía que no buscaba solo una esposa para Carlos. Buscaba paz para su vejez y tranquilidad para su tumba. Cuando el desánimo empezaba a calar en sus huesos, como la humedad del invierno, la providencia pareció abrir una puerta. Fue durante una visita a su vieja amiga, doña Mercedes, a quien fue a ver para llevarle unos dulces y desahogarse sobre su inútil búsqueda. Entonces entró Elena. Era una pariente lejana de Mercedes, una muchacha que había quedado huérfana y vivía acogida allí. Entró en la sala con la cabeza gacha, vestida con una sencillez pulcra, sin joyas ni maquillaje. En su rostro había una mezcla de serenidad y una tristeza antigua, esa mirada de quien ha conocido el dolor demasiado pronto. No hablaba por hablar, ni intentaba hacérsela simpática. Sus respuestas a las preguntas de Carmen eran educadas, suaves y denotaban una inteligencia tranquila. Carmen la observó mientras servía el café. Vio cómo sus manos se movían con delicadeza, cómo atendía a doña Mercedes con respeto,
y notó en sus ojos ese brillo de humildad que solo da el sufrimiento. Pobrecita, pensó Carmen. La vida la ha golpeado tanto que sabe valorar una mano amiga. Sintió, por primera vez en mucho tiempo, que estaba ante esa joya escondida que tanto había buscado. Una mujer a la que la vida había enseñado a valorar un hogar. Alguien que sabría recomponer los pedazos de otros, porque ella misma había estado rota. Esa noche, cuando doña Carmen regresó a casa, su rostro tenía una luz distinta. Carlos estaba sentado en el comedor, esperándola para cenar. Ella lo miró con una ternura inmensa. «La he encontrado, hijo», dijo con una voz donde se mezclaba la emoción y la certeza. «He encontrado a la mujer que Dios tenía guardada para ti». Hizo una pausa, como si estuviera sellando el destino de la casa con sus siguientes palabras. «Esa muchacha, Carlos, tiene valores de los de antes. Ha sufrido mucho, y quien conoce el sufrimiento, conoce la piedad. Será tu compañera fiel, el pilar de esta casa, y para mí, será la hija que nunca tuve, la que me cerrará los ojos cuando Dios me llame». Carlos no preguntó si era guapa, ni de qué familia venía. Para él, la palabra de su madre era sagrada, casi ley divina. Asintió con una sonrisa tranquila, confiado. «Si a ti te gusta, mamá, a mí me basta. Si tú la has elegido, es porque es lo mejor». No sabía, pobre Carlos, que con esa frase acababa de abrir la puerta a una tormenta silenciosa que se acercaba disfrazada de mansa oveja. La boda se celebró en la parroquia del barrio. Una ceremonia íntima y recogida, tal como doña Carmen la había soñado. Insistió en que fuera un enlace lleno de bendiciones y no de derroche. Quería que el dinero se guardara para el futuro de la pareja, no para alimentar las habladurías de la gente. Elena, vestida de blanco impoluto y con un velo sencillo que apenas cubría su rostro de niña buena, parecía la viva imagen de la modestia. Durante la misa, sus ojos permanecieron bajos y su «sí quiero» fue un susurro tímido que conmovió a las vecinas presentes. «Es un ángel», susurraban las comadres en los bancos de atrás. «Mira qué devoción tiene. Pobre niña, Dios le ha sonreído al fin». En las semanas y meses que siguieron, parecía que la profecía de doña Carmen se había cumplido de la manera más hermosa posible. Elena no era simplemente una esposa. Se convirtió en la sombra devota de su suegra. No caminaba. Se deslizaba por la casa esperando cualquier gesto de la matriarca para satisfacerlo antes incluso de que fuera una orden. Parecía servirla no solo con las manos, sino con el alma. Su voz suave llenaba los pasillos de la casona con frases de almíbar. «No se levante, madre, por el amor de Dios», decía corriendo a buscar un vaso de agua. «Usted ya ha trabajado bastante en esta vida. Déjeme a mí, que para eso estoy. ¿Está cómoda? ¿Le traigo una manta para las piernas?» Carmen sentía que el corazón se le ensanchaba en el pecho. Aquella muchacha la consultaba para todo, absolutamente todo. Desde la cantidad de sal en el guiso hasta la forma de doblar las sábanas de hilo. «Usted es la que sabe, madre», le decía Elena con una sonrisa sumisa. «Yo solo quiero aprender de la mejor». Para doña Carmen, que temía la soledad de la vejez, aquello era un bálsamo. Sentía que Dios, en su infinita misericordia, le había devuelto la hija que la vida no le dio. Por su parte, Carlos vivía en un sueño. Regresaba del trabajo cansado y encontraba la casa reluciente, con olor a cera fresca y a comida casera. Veía a su esposa y a su madre sentadas en la sala, conversando como si fueran amigas de toda la vida. Veía la felicidad brillando en los ojos de Carmen y a Elena masajeándole los pies hinchados o recordándole sus pastillas de la presión con una dulzura infinita. En el silencio de su habitación, Carlos daba gracias al cielo
y se convencía aún más de la sabiduría infalible de su madre. «Tenías razón, mamá», le susurró un día. «Es una santa». Elena no escatimó esfuerzos en cimentar esa imagen. El golpe maestro llegó el primer día de la madre que pasaron juntos. Todos estaban en el salón después de comer. Elena se acercó a doña Carmen con una caja envuelta en papel de seda. Dentro había un mantón de lana fina, elegante y costoso, de esos que duran toda la vida. «Sé que esto no paga ni una sola de las noches que usted pasó en vela por Carlos», dijo Elena, y sus ojos se llenaron de unas lágrimas que parecían brotar de un manantial de sinceridad. «Pero es lo menos que puedo hacer por la madre que la vida me quitó y que Dios me devolvió en usted». Doña Carmen, conmovida hasta la médula, rompió a llorar y la estrechó contra su pecho. «Tú eres mi verdadero regalo, hija mía», sollozó la anciana, acariciando el cabello de Elena. «Dios te bendiga». Pero bajo esa superficie tranquila de afecto y armonía, había unos ojos afilados que observaban y una mente calculadora que trazaba mapas. En esos primeros meses, Elena no estaba simplemente amando. Estaba estudiando. Estaba estudiando las debilidades de su suegra, los miedos de su marido y la geografía del poder dentro de esas 4 paredes. Era como un cirujano que palpa el cuerpo con suavidad antes de decidir dónde hundir el bisturí. Cada «sí, madre» era un ladrillo para construir confianza. Cada acto de sumisión era una inversión para el futuro. Elena tejía su red con hilos de seda invisible, una trampa tan suave que sus víctimas no se darían cuenta de que estaban atrapadas hasta que el nudo estuviera ciego alrededor de sus gargantas. La luna de miel familiar era el momento perfecto para asegurar las estacas de su red. Todo estaba listo. Ahora solo faltaba esperar el momento propicio para empezar la cacería real. La llegada de Miguel al mundo fue el falso amanecer que precedió a la oscuridad verdadera. La casona se llenó de una alegría genuina y vibrante por primera vez en años. Doña Carmen apenas soltaba a su nieto de los brazos. Le cantaba nanas antiguas y le pasaba el dedo pulgar por la frente haciendo la señal de la cruz, encomendándolo a la protección de todos los santos. En esos primeros días de posparto, Elena, agotada y dolorida, entregó las riendas de la casa y del niño a su suegra. Parecía la estampa perfecta de la familia feliz. Pero en cuanto Elena recuperó sus fuerzas, las máscaras empezaron a caer lentamente, como las hojas secas cuando llega el otoño. La primera grieta en aquel muro de cariño fingido se abrió con la excusa de la renovación. Una mañana de martes, doña Carmen se despertó con un ruido de arrastre y voces desconocidas en la sala. Al salir, aún con su bata de casa, se encontró con 2 mozos de mudanza sacando el gran sofá de terciopelo verde y, lo que era peor, la vieja butaca de cuero, donde su difunto marido solía sentarse a leer el periódico. Aquellos muebles no eran madera y tela, eran la historia de la familia. Elena supervisaba la operación con los brazos cruzados y una postura de mando que Carmen no le conocía. Al ver la sorpresa en el rostro de su suegra, Elena sonrió, pero esta vez la sonrisa no llegó a sus ojos. «Sorpresa, madre», dijo con un tono cantarín, pero frío. Quería darle una alegría. «He comprado unos muebles modernos, más luminosos. Lo de antes, bueno, ya estaba muy viejo y olía cerrado. No pega con nosotros». Fue una frase inocente en apariencia, pero cayó como una losa sobre el corazón de Carmen. Viejo, olor a cerrado. No era solo un cambio de decoración, era una declaración de intenciones. La nueva señora de la casa estaba borrando las huellas de la antigua. Carmen tragó saliva y calló. No quiso ser la suegra amargada que estropea la ilusión de la joven. Pero el segundo golpe llegó pronto, más afilado y directo al corazón. Esta vez,
El campo de batalla fue la crianza de Miguel. Cada vez que doña Carmen intentaba acunar al niño a su manera, o sugería darle una gotita de infusión de anís para calmarle los cólicos, remedio que había funcionado con Carlos y con generaciones enteras, Elena intervenía con una suavidad envenenada. No, madre, por favor. El pediatra dice que esas cosas de pueblo le hacen daño al estómago del bebé. Ahora la medicina ha avanzado mucho. Lo que empezó como consejos modernos se transformó rápidamente en críticas abiertas. Una tarde, mientras Carlos leía en el salón y Carmen intentaba calmar el llanto del niño paseándolo en brazos, Elena estalló. No hubo gritos, pero su voz tuvo un filo metálico que cortó el aire. «¡Por el amor de Dios, madre!», exclamó, arrebatándole al niño de los brazos con brusquedad. ¿No ve que con ese zarandeo lo pone más nervioso? Déjemelo a mí. Yo soy su madre y sé lo que le pasa. Usted ya crió al suyo, déjeme criar al mío. Carlos se quedó de piedra en su sillón. Miró a su madre y vio cómo la sangre huía de su rostro, dejándola pálida como la cera. Carmen sintió la bofetada sin que ninguna mano la hubiera tocado. Bajó la cabeza, murmuró una disculpa inaudible y se retiró a su habitación en silencio. Fue la primera vez que se sintió una extraña en su propio hogar. La autoridad que le daban sus canas y su amor estaba siendo erosionada por una autoridad nueva, una que no nacía del respeto, sino de la posesión y el egoísmo. La grieta era pequeña todavía, pero por ella empezaba a colarse un viento helado. Doña Carmen, sentada al borde de su cama, miró la foto de su marido y sintió un escalofrío. La miel se había acabado. Ahora empezaba a probar el veneno. Después de sembrar las primeras semillas de la discordia, Elena pasó a la fase más astuta y peligrosa de su plan: el aislamiento de Carlos. Sabía que atacar a doña Carmen a plena luz del día y con gritos era un error táctico. La figura de la madre era demasiado sagrada para derribarla con violencia frontal. Por eso eligió un arma más sutil y letal: el susurro en la oscuridad. Elena esperaba al momento en que se retiraban a su habitación, cuando la casa quedaba en silencio y las defensas de Carlos estaban bajas por el cansancio del trabajo. Era en la intimidad del dormitorio, bajo el refugio de las sábanas, donde destilaba su veneno, gota a gota. Una noche, Carlos la notó inquieta. Elena daba vueltas en la cama, suspiraba profundamente y se quedaba mirando al techo con ojos llorosos. «¿Qué te pasa, mi vida?», preguntó él, preocupado, acariciándole el hombro. «¿No puedes dormir?». Era la señal que ella esperaba. «No es nada, Carlos», respondió con voz temblorosa, girándose para darle la espalda. «Solo estoy preocupada por Miguelito». «¿El niño? Pero si está sano, gracias a Dios». «Sí, pero...». Elena hizo una pausa dramática, como si le costara mucho hablar. «Tu madre, que Dios la bendiga y le dé mucha salud, a veces olvida que los tiempos han cambiado». Carlos se tensó ligeramente. «¿Qué ha hecho ahora, mamá?». Elena se giró hacia él, con el rostro bañado en una angustia perfectamente ensayada. «Hoy le ha dado probar un poco de chorizo picante al niño a escondidas. Imagínate, Carlos, un bebé de meses. Le dije que no lo hiciera, pero se rió y dijo que así se hacen los hombres fuertes. Me da miedo dejarlo solo con ella. Ya está mayor, Carlos, y a veces creo que no razona bien». Carlos frunció el ceño. Sabía que su madre era de costumbres antiguas, pero la palabra mayor y la insinuación de senilidad le calaron hondo. «No lo hace con maldad, Elena. Ella nos crió así». «Lo sé, amor, lo sé», se apresuró a decir ella, poniendo una mano suave sobre el pecho de su marido. «Yo sé que ella nos adora, pero no es solo eso». Elena bajó la voz hasta convertirla en un susurro cargado de vergüenza. «Hoy entró en nuestra habitación sin llamar
mientras yo me estaba vistiendo. Me sentí tan humillada. No tengo privacidad en mi propia casa, Carlos. Siento que soy una invitada, que esta sigue siendo su casa y yo solo soy la mujer que le dio un nieto. Carlos sintió un nudo en el estómago. La queja de Elena estaba diseñada para tocar su orgullo de marido y su deseo de proteger a su esposa. Ella no piensa en esas cosas, Elena. Para ella esta siempre ha sido una casa de puertas abiertas. Pero ahora vivimos nosotros aquí también, replicó ella, dejando escapar un sollozo ahogado. Yo solo quiero un poco de paz, Carlos. Quiero poder andar por mi casa sin sentir que me vigilan. Quiero criar a mi hijo sin tener que pelear cada decisión. ¿Es mucho pedir? ¿Acaso no tengo derecho a sentirme dueña de mi hogar? Elena no gritaba. Lloraba en silencio, con esa resignación de las santas martirizadas. Y Carlos, hombre de corazón blando, se sentía un monstruo por verla sufrir así. No llores, por favor, le suplicó abrazándola. Hablaré con ella. Le diré que tenga más cuidado. No, no le digas nada, dijo Elena rápidamente, asegurándose de quedar como la víctima prudente. Se ofenderá. Solo compréndeme tú a mí. Necesito que estés de mi lado. A veces siento que estás casado con ella y no conmigo. Esa frase fue el golpe de gracia. Esa noche, Carlos durmió mal, con la conciencia revuelta. Poco a poco, los susurros nocturnos empezaron a transformar la realidad. Carlos comenzó a ver a su madre no con sus propios ojos, sino a través de los ojos de Elena. Donde antes veía cariño, ahora veía intromisión. Donde antes veía cuidados, ahora veía peligro y torpeza. Elena había logrado instalar un filtro invisible en la mirada de su marido. El hogar, que antes era un refugio, se había convertido en un campo minado. Carlos, atrapado en el medio, se debatía entre el deber filial y el deseo de paz conyugal, sin darse cuenta de que la paz que Elena le vendía tenía un precio terrible: la cabeza de su madre. Y la soga ya se estaba tensando. Doña Carmen sentía que el silencio de la casa se le incrustaba en los huesos, más frío que el reuma. La casona, que antes vibraba con las voces de vecinos y familiares, se había convertido en un mausoleo impecable donde hasta el polvo tenía miedo de posarse. Añoraba el calor humano, ese ruido alegre de la vida cotidiana que Elena había ido apagando metódicamente con sus normas de limpieza y sus exigencias de privacidad. Una mañana, impulsada por una nostalgia que le apretaba el pecho, Carmen decidió romper el cerco. Llamó a sus dos amigas del alma, doña Paquita y doña Rosa, compañeras de Rosario y de fatigas, y las invitó a tomar café el jueves por la tarde. No consultó a Elena. Al fin y al cabo, pensó con un destello de su antiguo orgullo. Aquellos eran sus ladrillos y aquella era su mesa. Llegó el jueves y por primera vez en meses, la risa cristalina de doña Carmen resonó en el salón. Había sacado el juego de café de porcelana fina, el de los bordes dorados, y había comprado pasteles de gloria en la confitería del centro. Las tres mujeres, con sus cabellos de plata y sus manos nudosas, se sumergieron en un mar de recuerdos, hablando de los nietos, quejándose de la artrosis y recordando a los que ya no estaban. Era una escena sencilla, una estampa de calidez humana que perfumaba el aire con aroma a café recién colado y amistad verdadera. Entonces, se abrió la puerta de la calle. Elena entró con paso firme, trayendo consigo una ráfaga de aire frío. Se detuvo en el umbral del salón, observando la escena con una mueca de disgusto que no se molestó en ocultar. No saludó. Sus ojos barrieron la mesa llena de migas y tazas, y luego se posaron con desprecio en las invitadas. «Buenas tardes, Elena», dijo doña Paquita, intentando ser amable.
aunque su sonrisa vaciló ante la frialdad de la joven. Elena soltó un suspiro sonoro, cargado de impaciencia. «Madre», dijo, ignorando el saludo de la invitada y dirigiéndose solo a Carmen. «Le dije que hoy necesitaba el salón despejado. Me duele la cabeza y todo este jaleo no ayuda». El silencio que siguió fue atroz. La alegría se evaporó al instante. Las ancianas, mujeres dignas que entendían de sobra el lenguaje de los gestos, se levantaron apresuradamente. «Ya nos íbamos, Carmen, ya es tarde», dijo doña Rosa recogiendo su bolso con manos temblorosas. «No, por favor, quedaos», suplicó Carmen, roja de vergüenza. Pero el daño estaba hecho. Las amigas se marcharon con excusas atropelladas, dejando a Carmen sola frente a la nuera que la miraba como quien mira una mancha en un vestido nuevo. Elena dio media vuelta y se fue a su cuarto, cerrando la puerta con un golpe seco que retumbó en toda la casa. Esa noche, cuando Carlos volvió del trabajo, no encontró la paz que anhelaba. Encontró el volcán en erupción. Elena lo esperaba en el dormitorio, caminando de un lado a otro como una leona enjaulada. Tenía el rostro encendido y los ojos inyectados en una furia teatral. «¿Has visto? ¿Te parece normal?», le gritó antes de que él pudiera siquiera quitarse la chaqueta. «¿De qué hablas, Elena?». «De esto», señaló hacia la puerta. «De convertir mi casa en un asilo. Llego cansada y me encuentro el salón tomado por esas viejas chismosas, hablando de enfermedades y de muertos. Huele a naftalina, Carlos. Esta casa huele a vejez». Carlos se quedó aturdido por la violencia de sus palabras. «Son sus amigas, Elena. Tiene derecho a recibir visitas. Es su casa también. ¿Y yo qué soy? ¿Un mueble? ¿Una criada?». Elena se plantó frente a él, clavándole el dedo en el pecho. «Mis amigas no quieren venir aquí porque se sienten incómodas. No podemos hacer una cena moderna, no podemos poner música, porque siempre está ella ahí, vigilando o llenando la casa con su gente. No tengo libertad». Fue la primera confrontación abierta. Ya no eran susurros, eran gritos. Elena estaba marcando el territorio de forma definitiva. «No voy a aguantar más, Carlos. No me casé para ser enfermera geriátrica ni para vivir en un club de la tercera edad. Quiero un hogar normal. Quiero que mi hijo crezca en un ambiente joven, alegre, no rodeado de lamentos y rezos todo el día». Carlos intentó calmarla, intentó razonar, pero Elena era un muro de hormigón. «O pones orden, o lo haré yo», sentenció ella, bajando la voz a un tono gélido que asustó a Carlos más que los gritos. «Si ella quiere ver a sus amigas, que vaya a sus casas. Pero mi salón, mi casa, se respeta». Carlos bajó la cabeza, derrotado. Esa noche, la cena transcurrió en un silencio sepulcral. Doña Carmen, con los ojos hinchados de haber llorado en soledad, no probó bocado. Carlos no se atrevió a mirarla. Sabía que Elena estaba siendo injusta, cruel incluso, pero el miedo a perder a su esposa y a su hijo, el miedo al conflicto permanente, lo paralizaba. La merienda había sido la última trinchera de la vida social de Carmen, y acababa de ser bombardeada. Ahora, la anciana sabía que no solo sobraban sus muebles, sobraba ella misma. Elena comprendió que el silencio gélido y los desplantes, aunque efectivos para herir, no bastaban para arrancar de raíz la presencia de doña Carmen. La anciana era resistente como un olivo viejo. Se doblaba bajo el viento del desprecio, pero no se rompía. Hacía falta un golpe definitivo. Una estocada que no dejara a Carlos más opción que amputar el miembro para salvar el cuerpo. Elena diseñó su mentira con una precisión diabólica. Poseía una esclava de oro macizo, una joya que Carlos le había regalado en su primer aniversario y que ella sabía que él valoraba profundamente como símbolo de su esfuerzo y compromiso.
Una mañana, mientras la casa estaba vacía, Elena escondió el brazalete en el forro de una vieja maleta de viaje que guardaba en lo alto de su armario. Nadie lo encontraría allí jamás. Luego, se sentó a esperar. Cuando Carlos regresó del trabajo esa tarde, se encontró con una escena de caos. Los cajones de la cómoda estaban volcados sobre la cama, la ropa esparcida por el suelo y el joyero abierto, con su contenido desparramado sobre la colcha. En medio del desorden, Elena sollozaba con el rostro entre las manos, temblando de una ansiedad que parecía terror. ¿Qué ha pasado?, preguntó Carlos alarmado, soltando el maletín y corriendo hacia ella. ¿Han entrado a robar? Elena levantó la cara, roja y bañada en lágrimas. «Mi pulsera, Carlos, la esclava de oro», gritó con voz ahogada. «He ido a buscarla para ponérmela y no está. Ha desaparecido». Carlos sintió un alivio momentáneo al saber que no era un asalto, pero rápidamente la tensión volvió. Se puso a buscar con ella, revisando bajo la cama, en los bolsillos de los abrigos, en cada rincón. Pero, por supuesto, la joya no apareció. «Tiene que estar aquí, Elena. Seguro que la dejaste en otro sitio», intentaba calmarla él. Entonces, Elena lanzó su red. Se quedó quieta de repente, secándose las lágrimas con un gesto brusco, y miró a Carlos con una mezcla de miedo y revelación fingida. «No, Carlos. Yo soy muy ordenada. Sé perfectamente dónde la dejé». Hizo una pausa, dejando que el silencio pesara. «Nadie entra en este cuarto, Carlos. Solo tú, yo y tu madre». Carlos se quedó helado, como si le hubieran dado un golpe en el estómago. «¿Qué estás insinuando?». Su voz salió ronca. «¿Estás acusando a mi madre de ladrona?». Elena se levantó de la cama, indignada, adoptando el papel de víctima ofendida. «Yo no acuso a nadie, pero abre los ojos, por Dios. Tu madre siempre se está quejando de que gasto mucho, de que no ahorramos. El otro día la oí hablar por teléfono con esa sobrina suya del pueblo, la que tiene tantas deudas. Quizás pensó que a nosotros no nos haría falta, que era un lujo innecesario. O peor aún, bajó la voz, tocándose la sien. A lo mejor ya no rige bien, Carlos. A lo mejor la demencia está empezando y coge cosas sin darse cuenta. Eso es imposible. Mi madre es una santa. Jamás tocaría nada que no sea suyo». «¿Y entonces dónde está?», gritó ella perdiendo la compostura. «¿Se evaporó? ¿Tengo que vivir con miedo en mi propia casa? Hoy es una joya, Carlos. ¿Y mañana qué será? ¿Dejará el gas abierto? ¿Le hará daño al niño en un despiste?». La discusión escaló rápidamente. Carlos defendía la honra de su madre con desesperación. Pero la semilla de la duda, regada por meses de quejas sutiles, ya había germinado. Elena, viendo que él titubeaba, decidió jugar su última carta. La carta del todo o nada. Se acercó a él, le puso las manos en el pecho y lo miró a los ojos con una determinación fría y cortante, como el filo de una navaja. «Escúchame bien, Carlos, porque no lo voy a repetir. No puedo seguir viviendo así. No tengo paz, no tengo seguridad y ahora resulta que tengo que vigilar mis cosas bajo llave. Me estoy enfermando, Carlos, y tu hijo lo está notando». Respiró hondo y soltó el ultimátum que llevaba meses preparando. O ella o nosotros. Carlos la miró horrorizado, incapaz de procesar la brutalidad de la elección. «Elena, no puedes pedirme eso. No te lo pido, te lo exijo», le cortó ella, implacable. «Si ella se queda, yo cojo a Miguel y me voy a casa de mi tía esta misma noche, y no volverás a vernos hasta que resuelvas esto. Tú decides quién es tu prioridad, si la familia que has formado o el pasado». Elena dio media vuelta y salió de la habitación, dejándolo solo entre el desorden y el silencio atronador de su conciencia. Carlos se derrumbó sentado en el borde de la cama,
con la cabeza entre las manos. Se sentía como un animal acorralado. Sabía, en lo más profundo de su ser, que su madre era inocente, pero el miedo a perder a su esposa, el terror a que se llevaran a su hijo y la cobardía de enfrentarse a una vida de soledad y conflicto, pesaron más que la verdad. Era la hora más oscura. El juez había sido sobornado por su propia debilidad, y la sentencia estaba a punto de dictarse, aunque el acusado fuera inocente. La noche fue un infierno para Carlos. Las palabras de Elena resonaban en sus oídos como sirenas de alarma que no se apagan. No era una elección entre su esposa y su madre. Era una elección entre dos huracanes. La furia inminente de Elena, capaz de llevarse a su hijo, y el huracán silencioso de su propia conciencia, que sabía que destruiría su alma si cedía. Y como todos los hombres débiles, Carlos eligió refugiarse del ruido más fuerte, aunque eso significara caminar hacia el abismo. Al amanecer, con las ojeras marcadas en el rostro y el estómago revuelto por la culpa, se armó de un valor prestado y caminó hacia la habitación de su madre. Sentía que el suelo se hundía bajo sus pies a cada paso. Llamó suavemente y entró. Doña Carmen estaba sentada junto a la ventana, con su misal abierto en el regazo, aunque su vista estaba perdida en la calle desierta. Parecía más pequeña, más frágil que nunca, como si la tristeza de los últimos meses la hubiera consumido por dentro. Carlos se quedó de pie junto a la puerta, incapaz de cruzar el umbral del todo, como si aquel cuarto fuera tierra sagrada que él ya no merecía pisar. Mamá. Su voz salió estrangulada, un hilo de sonido patético. Doña Carmen giró la cabeza lentamente. No había ira en su rostro, solo una espera resignada. Dime, hijo. Carlos tragó saliva, buscando las palabras que había ensayado, esas mentiras piadosas con las que pretendía anestesiar su traición. He estado pensando, la situación en casa está muy tensa. Elena está muy nerviosa, ya sabes, las hormonas, el estrés del niño. Se detuvo, esperando que ella le facilitara el camino. Pero Carmen permaneció en silencio, mirándolo fijamente. Carlos tuvo que forzarse a continuar, sintiendo como cada palabra le quemaba la garganta. Quizás sería bueno que te tomaras un tiempo, un descanso. He hablado con la tía Gertrudis en el pueblo. Ella está sola y... Bueno, pensé que podrías ir a pasar una temporada con ella, solo hasta que las cosas se calmen aquí. O si prefieres, hay una residencia muy bonita cerca del parque, donde estarías atendida y tranquila. El silencio que siguió fue absoluto. Se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared contando los segundos de la infamia. Doña Carmen no gritó, no lloró. No le recordó que esa casa la habían levantado sus manos, ni que ella había limpiado sus fiebres de niño. Simplemente lo miró. Fue una mirada larga, profunda, despojada de todo velo. Una mirada que atravesó la carne y llegó hasta el hueso de la moral de su hijo. Sus ojos, húmedos y cansados, hacían una sola pregunta devastadora. ¿Eres tú, hijo mío? ¿Es este el hombre que crié? Luego, con una dignidad que a Carlos le resultó insoportable, asintió levemente con la cabeza. Aceptó su sentencia de muerte en vida. Comprendió que había perdido la batalla, no porque su enemiga fuera fuerte, sino porque su propio hijo, su castillo y su fortaleza, había abierto las puertas al invasor. Está bien, Carlos, dijo con voz serena, aunque ronca. No te preocupes, haré lo que sea mejor para vosotros. Tu paz es lo único que me importa. Se levantó con dificultad y, dándole la espalda para no ver su vergüenza, abrió el armario de nogal. Sacó una maleta pequeña, de cuero viejo, que llevaba años acumulando polvo en el altillo. Carlos se quedó allí,
petrificado, viendo cómo su madre empacaba su vida. No se llevó mucho. Unas pocas mudas de ropa, su misal, el rosario de cuentas negras y el marco de plata con la foto de su difunto esposo. Acarició el cristal de la foto con el pulgar, murmurando algo que Carlos no pudo oír. Quizás pidiendo perdón al ausente por no haber sabido defender su hogar. Cuando cerró la maleta, el sonido de los broches metálicos sonó como un disparo en la habitación. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y entró Miguelito. El niño, con su pijama de ositos y el pelo revuelto, miró la maleta y luego a su abuela. Su instinto infantil, más agudo que el de cualquier adulto, comprendió al instante lo que estaba pasando. «¡Abuela!», gritó corriendo hacia ella. «¿A dónde vas? ¿Por qué tienes la maleta?». Doña Carmen se tambaleó por primera vez. Se arrodilló con esfuerzo y abrió los brazos para recibir el impacto del cuerpo pequeño de su nieto. Lo abrazó con una fuerza desesperada, cerrando los ojos para retener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Aspiró el olor a leche y a sueño del niño, grabándolo en su memoria. «Me voy de viaje, mi cielo», le susurró, besándole la cabecita. «Un viaje al pueblo». «No, yo quiero ir contigo». «No te vayas, abuela». Empezó a llorar Miguel, aferrándose a su falda con sus manitas. Entonces, la sombra de Elena apareció en el pasillo. No entró en la habitación. Se quedó en el marco de la puerta, fría y distante como un verdugo que viene a ejecutar la sentencia. Miró la escena con impaciencia. «Miguel, ven aquí ahora mismo», ordenó con voz cortante. «Deja a tu abuela. Tiene prisa». El niño se resistió, gritando más fuerte. «No, no quiero. Abuela, no te vayas». Elena entró con paso decidido. Agarró al niño por el brazo y lo arrancó del abrazo de doña Carmen con un tirón seco, ignorando sus pataleos. «Basta de dramas», siseó, arrastrando al niño hacia el pasillo. «Vamos a tu cuarto». Los gritos de Miguel, llamando a su abuela, se fueron alejando hasta que el portazo de su habitación los ahogó, dejando un eco de llanto sordo en la casa. Doña Carmen se puso de pie, alisándose la falda con manos temblorosas. Cogió su maleta. No miró a Carlos, que seguía parado junto a la ventana, pálido y con la mirada clavada en el suelo, incapaz de levantar la vista. Caminó despacio por el pasillo que conocía de memoria, pasando la mano por la pared como si se despidiera de la piel de la casa. Llegó a la puerta principal, esa puerta que había cruzado vestida de novia hacía 40 años, llena de ilusiones. Abrió la puerta y el aire de la calle le golpeó la cara. Dio el primer paso hacia el exilio, sola, con el corazón roto y la maleta llena de recuerdos. Carlos escuchó el clic del resbalón al cerrarse la puerta. Fue un sonido suave, definitivo. El sonido de un lazo que se rompe para siempre. La casa quedó en un silencio sepulcral, pero ya no era un hogar. Ahora era solo un edificio de ladrillos fríos donde habitaba la traición. El tiempo pasó sobre la casona no como una brisa suave, sino como una apisonadora lenta e implacable. 15 años se deshojaron del calendario, llevándose consigo la juventud de unos y la inocencia de otros. La casa ya no se parecía en nada a aquel hogar cálido de madera y terciopelo que doña Carmen había gobernado con mano firme y corazón dulce. Ahora, las paredes estaban pintadas de un blanco clínico, inmaculado y cegador. Los muebles de roble macizo habían sido sustituidos por piezas de diseño, metal cromado y cristal, que parecían sacadas de una revista de decoración, pero que helaban la sangre al tocarlas. No había olor a guiso a fuego lento, ni a cera de abejas. El aire olía a ambientador eléctrico con fragancia a brisa marina. Un olor químico que intentaba disimular el vacío. Elena había ganado.
Era la reina absoluta de su reino de hielo. Durante esos años, se había dedicado con un fervor casi religioso a borrar cualquier rastro de su suegra. Cambiaba las cortinas cada temporada, redecoraba el salón si una sola visita insinuaba que algo estaba pasado de moda, y llenaba los espacios vacíos con objetos caros y sin alma. Se paseaba por sus dominios con la barbilla alta, convencida de que su autoridad era incuestionable. Creía que el silencio de su marido y la obediencia de su hijo eran señales de respeto, sin darse cuenta de que eran, en realidad, síntomas de una enfermedad terminal que corroía los cimientos de la familia. Carlos, por su parte, se había convertido en una sombra. El hombre risueño y bonachón de antaño había desaparecido. En su lugar había quedado un autómata de hombros caídos y mirada gris. Trabajaba más horas que nunca, buscando en la oficina el refugio que no tenía en su hogar. Cuando regresaba, se movía por la casa pidiendo permiso con los ojos, evitando cualquier confrontación, pagando las facturas y los caprichos de Elena sin rechistar. Había vendido su dignidad a cambio de una paz que nunca llegó. Porque la culpa es un ácido que no deja de quemar, ni siquiera en sueños. Nadie en la casa hablaba de doña Carmen. Su nombre se había convertido en un tabú, una palabra prohibida que, de ser pronunciada, desataba la ira histérica de Elena. Sin embargo, Carlos mantenía un ritual secreto y doloroso. Un domingo al mes, mentía diciendo que tenía asuntos de trabajo en una ciudad vecina. Cogía el coche y conducía hasta el pueblo lejano donde su madre vivía arrimada en la casita humilde de la tía Gertrudis. Esas visitas eran el calvario de Carlos. Llegaba, le entregaba un sobre con dinero a su madre y se sentaba frente a ella en una silla de anea. Apenas hablaban. Él no tenía valor para mirarla a los ojos y ver el perdón que ella le ofrecía, porque ese perdón le dolía más que cualquier reproche. Carmen, envejecida y con las manos deformadas por la artrosis, le servía café y le preguntaba por Miguel. Carlos respondía con monosílabos. Bebía el café hirviendo como si quisiera quemarse la lengua para no tener que hablar. Y se marchaba con el alma aún más pesada que al llegar. Y en medio de este escenario de frialdad y secretos, creció Miguel. Aquel niño que lloraba agarrado a las faldas de su abuela se había convertido en un joven universitario de 21 años. Era un muchacho apuesto, estudioso y educado, el orgullo de Elena ante sus amistades. Mi hijo va a ser arquitecto, presumía ella en el club social. Pero lo que Elena no veía, o no quería ver, era el abismo que había en los ojos de su hijo. Miguel era el observador silencioso. Había heredado el carácter reservado de su padre, pero con una diferencia fundamental. No había heredado su cobardía. Guardaba en su memoria, con una nitidez aterradora, la imagen de la maleta vieja y el sonido de la puerta cerrándose aquel día fatídico. Ese recuerdo no se había borrado con el tiempo. Al contrario, se había cristalizado, convirtiéndose en una lente a través de la cual juzgaba el mundo y, sobre todo, a sus padres. Veía a su padre como un hombre derrotado. Un capitán que había entregado su barco sin disparar un solo cañón. Y veía a su madre tal como era. Una mujer que confundía el amor con la posesión y el respeto con el miedo. Miguel cumplía con sus deberes, sacaba buenas notas y era cortés, pero era una cortesía fría, distante. No compartía sus sueños con ellos. No se reía en la mesa. Vivía en esa casa como un inquilino educado que espera pacientemente el momento de que finalice su contrato. Elena, en su ceguera soberbia, interpretaba el silencio de su hijo como madurez. No sabía que detrás de esa calma aparente se estaba gestando una tormenta. No sabía que el niño que había visto la injusticia había crecido.
y que la balanza que ella había desequilibrado 15 años atrás estaba a punto de buscar su nivel de nuevo. La casa estaba fría, sí, pero era la calma tensa que precede al terremoto. El destino, que a veces parece tener un sentido del humor macabro, esperó pacientemente a que todas las piezas estuvieran en su lugar para volver a poner en marcha su maquinaria. Miguel terminó la carrera y poco tiempo después trajo a casa a Sofía. Era una chica despierta, de risa fácil y mirada limpia, que trabajaba en un despacho de abogados y vestía con esa elegancia desenfadada de las mujeres modernas. A diferencia de la sumisión silenciosa de doña Carmen o de la manipulación calculada de Elena, Sofía traía consigo una franqueza refrescante. Respetaba las canas, pero no agachaba la cabeza sin motivo. Al principio, Elena la aceptó con una sonrisa rígida, esa falsa cordialidad de quien evalúa a un adversario. Pensó, en su arrogancia, que Sofía sería arcilla fresca en sus manos, tal como Carlos lo había sido durante años. Pensó que podría moldearla, dirigirla y, eventualmente, someterla a su voluntad absoluta. «Es mona», le dijo a Miguel el día que la conoció, «aunque un poco liberal, ¿no te parece? Pero bueno, ya aprenderá cómo se hacen las cosas en esta casa». Pero Sofía no era arcilla, era granito pulido. La convivencia comenzó y con ella, el viejo guión de Elena empezó a repetirse, escena por escena, pero con nuevos actores. Elena, incapaz de compartir su trono, comenzó su guerra de guerrillas. Criticaba la forma en que Sofía tendía la ropa. Así se arruga, hija, pareces nueva. Cambiaba de sitio los cosméticos en el baño de la pareja para que esté más ordenado. Y soltaba comentarios ácidos sobre los horarios de trabajo de su nuera. «En mis tiempos», decía Elena en la cena, removiendo la sopa con desgana. Las mujeres cuidaban que al marido no le faltara un plato caliente. Ahora parece que el trabajo es más importante que la familia. Sofía, educada pero firme, sonreía y respondía con calma. «Los tiempos cambian, Elena. Y Miguel sabe usar el microondas perfectamente». Cada respuesta de Sofía era una chispa que encendía más la ira de Elena. Acostumbrada al silencio sepulcral de Carlos y a la ausencia de su suegra, la resistencia de esta intrusa la volvía loca. Elena corría a buscar a Miguel, intentando usar la vieja táctica de divide y vencerás, que tan bien le había funcionado con su marido. «Tu mujer me ha contestado mal, Miguel», le decía con voz temblorosa, llevándose la mano al pecho. «Yo solo quería ayudarla, darle un consejo de madre, y me ha mirado con una soberbia. Tienes que hablar con ella. Se le está subiendo la casa a la cabeza, pero aquí es donde el guión comenzó a fallar». Miguel no era Carlos. Cuando su madre venía con quejas, él no bajaba la mirada ni se encogía de hombros. La miraba fijamente, con esos ojos oscuros que parecían haber visto demasiado, y respondía con una tranquilidad pasmosa. «Mamá, Sofía tiene su forma de ser. Este también es su hogar. Déjala tranquila». Ese «déjala tranquila» era para Elena como una bofetada. ¿Cómo se atrevía su propio hijo, su obra maestra, a ponerse del lado de la forastera? La tensión se acumuló durante meses, cargando el aire de electricidad estática, hasta que llegó el día de la explosión. La gota que colmó el vaso no fue un mueble viejo ni un guiso, sino un coche. Miguel y Sofía decidieron comprar un automóvil nuevo con sus ahorros. No pidieron permiso, ni consejo, ni aprobación. Simplemente aparecieron una tarde con un vehículo gris plata aparcado en la entrada. Estaban felices, riendo mientras sacaban los plásticos de los asientos. Elena los vio desde la ventana y sintió que la sangre le hervía en las venas. Aquello no era una compra.
Era una declaración de independencia. Era la prueba definitiva de que ella ya no controlaba las finanzas ni las decisiones de su hombrecito. Esperó a que Sofía subiera a ducharse para acorralar a Miguel en el salón. ¿Se puede saber qué significa esto?, le espetó, señalando hacia la calle con un dedo acusador. ¿Os gastáis ese dineral sin consultarme? ¿Acaso mi opinión ya no vale nada en esta casa? Es nuestro dinero, mamá. Lo necesitábamos, respondió Miguel, sin alterarse, pasando las páginas de una revista, Punan OS. «¡Vuestro dinero!», gritó ella, perdiendo los papeles. «Todo lo que eres me lo debes a mí. Yo me sacrifiqué por ti, y ahora dejas que esa mujer te maneje como quiere. Te está poniendo en mi contra, Miguel. Lo veo. Desde que ella llegó, tú ya no eres el mismo». Miguel cerró la revista despacio y la dejó sobre la mesa. Se puso de pie. Su altura superaba ya a la de su madre y su sombra se proyectó sobre ella. «Sofía no me maneja, mamá. Simplemente vivimos nuestra vida». La calma de su hijo desquició a Elena. Necesitaba drama, necesitaba verlo doblarse, necesitaba recuperar el control a cualquier precio. Y entonces, cegada por la soberbia y poseída por el fantasma de su propio pasado, cometió el error fatal. Recurrió al arma nuclear, la misma que había usado 15 años atrás, convencida de que su poder era eterno. Con el rostro descompuesto por la rabia y las lágrimas de cocodrilo asomando a sus ojos, gritó para que se oyera en toda la casa: «Pues se acabó, no aguanto más». Golpeó la mesa con la palma de la mano. «Estoy harta de ser un cero a la izquierda en mi propia casa, harta de desplantes y de faltas de respeto». Hizo una pausa dramática, tomó aire y lanzó la sentencia, palabra por palabra, sin saber que estaba firmando su propia condena. «Escúchame bien, Miguel. Esta casa no es lo bastante grande para 2 amas de casa. No cabemos las dos, así que tú decides, o ella o yo». El eco de la frase se quedó flotando en el salón. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Carlos, que acababa de entrar por la puerta trasera, se quedó paralizado en el umbral, pálido como un muerto, al oír las mismas palabras que le habían destrozado la vida. Pero Miguel no se asustó, no titubeó. Al escuchar el ultimátum, algo cambió en la mirada de Miguel. Fue como si un velo se rasgara. Una extraña sonrisa, triste y fría, asomó a sus labios. No era la sonrisa de un hijo. Era la sonrisa de un juez que acaba de escuchar la confesión completa del acusado. «¿Eso es lo que quieres, mamá?», preguntó con una voz suave, casi peligrosa. «¿Tengo que elegir?». «Sí», respondió Elena, desafiante, creyendo que había ganado, segura de que ningún hijo echaría a su madre. «Elige». Miguel asintió lentamente. «Está bien. Si hay que elegir, elegiré». Elena sonrió triunfal, cruzándose de brazos. La trampa se había cerrado. Pero no sabía que la presa no era Sofía. La presa era ella. El eco del ultimátum de Elena, o ella o yo, aún vibraba en el aire, como la nota final de una sinfonía desafinada. Ella mantenía la barbilla alta, segura de su victoria, esperando ver a su hijo capitular tal como lo había hecho su marido años atrás. Pero no vio miedo en los ojos de Miguel. Vio una claridad aterradora. Miguel dio un paso hacia ella. No había odio en su gesto, solo una tristeza antigua, sedimentada durante 15 años. «Tienes razón, mamá», dijo con voz serena. «Esta situación no puede continuar. Una casa dividida no puede sostenerse. Y ya que me pides que elija, voy a elegir». Elena sonrió levemente, relajando los hombros. «Sabía que entrarías en razón, hijo. Sofía entenderá que he elegido la paz». La interrumpió Miguel, y su tono suave cortó el aire como una guadaña. «Pero no la paz falsa que tú impusiste en esta casa. He elegido la justicia».
Elena frunció el ceño, confundida. ¿De qué estás hablando? Miguel metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un juego de llaves con un llavero de cuero nuevo. Las dejó sobre la mesa de cristal con un tintineo metálico que sonó a sentencia. He alquilado un apartamento para ti, mamá. La sonrisa de Elena se congeló, transformándose en una mueca grotesca de incredulidad. ¿Qué? Es un piso precioso, continuó Miguel, implacable. Está en la zona nueva, tiene mucha luz, muebles modernos y sobre todo, mucho silencio. Es exactamente el tipo de lugar que siempre dijiste que querías. Allí tendrás toda la privacidad del mundo. Nadie te molestará. Nadie desordenará tus cosas. Nadie te llevará a la contraria. Elena retrocedió como si le hubieran dado una bofetada física. ¿Me estás echando?, susurró con la voz quebrada por el shock. Soy tu madre. Te he dado la vida. Y ella era la madre de él, dijo Miguel, señalando con la cabeza hacia el umbral de la puerta, donde Carlos permanecía inmóvil, pálido como un espectro. Y tú la echaste sin piedad. La diferencia, mamá, es que yo no te estoy enviando a la calle, ni a una habitación prestada de mala muerte. Te estoy dando una vida cómoda. Te pasaré una pensión generosa. No te faltará nada material. Tendrás todo lo que valoras: lujo, orden y soledad. Elena miró a su hijo y luego a su marido, buscando un aliado desesperado. «¡Carlos!», gritó. «Dile algo. Tu hijo se ha vuelto loco. Me está tratando como a un perro». Carlos, el hombre que había vivido 15 años en silencio, el hombre que había vendido su alma por evitar un conflicto, levantó la vista. Sus ojos, habitualmente apagados, brillaron por un instante con una humedad redentora. Miró a su esposa, la mujer a la que había temido más que a Dios, y luego a su hijo, el hombre que él no había sabido ser. «No, Elena», dijo Carlos con voz ronca, pero firme. «Él no está loco. Él es el único cuerdo en esta casa. Él está haciendo lo que yo debía hacer hace mucho tiempo». Elena se quedó boquiabierta. Su mundo, construido sobre los cimientos del dominio y el miedo, se desmoronaba ante sus ojos. «Pero, ¿por qué?», balbuceó, llorando ahora de verdad, lágrimas de rabia y de impotencia. «Todo lo hice por vosotros, por esta casa». «Lo hiciste por ti», respondió Miguel, acercándose a ella pero sin tocarla. «Lo hiciste porque tu ego no cabía por la puerta. Mamá, tú me enseñaste que cuando algo estorba en la casa, se saca. Tú me enseñaste esa lección el día que le diste la maleta a la abuela. Yo solo soy un buen alumno». No hubo más gritos. La derrota de Elena fue absoluta porque no vino de un enemigo externo, sino de la propia semilla que ella había regado. 2 días después, Elena abandonó la casona. Se marchó en un taxi, rodeada de maletas de marca, hacia su apartamento de lujo. Tenía dinero, tenía salud y tenía joyas. Pero mientras el taxi se alejaba, sintió el frío inmenso de saber que no tenía a nadie a quien culpar. Iba hacia su jaula de oro, condenada a reinar sobre la nada. La casa quedó en silencio, pero esta vez no era un silencio opresivo. Era el silencio limpio de una herida que ha sido desinfectada y empieza a sanar. Al día siguiente, muy temprano, el coche gris plata de Miguel y Sofía enfiló la carretera hacia el pueblo. Encontraron a doña Carmen sentada en el patio de la tía Gertrudis, desgranando guisantes bajo la parra. El tiempo había encorvado su espalda y blanqueado del todo su cabello. Pero su rostro conservaba esa serenidad de los santos que han aceptado su martirio. Cuando vio entrar a su nieto, se le cayó el cuenco de las manos. Los guisantes rodaron por el suelo como cuentas de un rosario roto. «¿Miguel?», preguntó entornando los ojos contra el sol. Miguel corrió hacia ella y se arrodilló a sus pies,
abrazando sus piernas como cuando tenía 5 años. «He venido a buscarte, abuela», dijo, con la voz ahogada en el regazo de la anciana. «Haz la maleta. Nos vamos a casa». Doña Carmen le acarició el pelo, incrédula. «Hijo, yo estoy bien aquí. No quiero molestar. Tu madre...» «Mi madre ya no vive allí», la cortó Miguel suavemente. «Esa casa es tuya. Es la casa que tú construiste. Y no volverá a ser un hogar hasta que tú entres por la puerta». Doña Carmen lloró. Lloró todas las lágrimas que se había tragado durante 15 años de exilio. Lloró de gratitud a la Virgen y de amor por ese nieto que había guardado su memoria como un tesoro sagrado. El regreso fue una procesión silenciosa de victoria. Cuando el coche aparcó frente a la casona, Sofía ya estaba en la puerta, esperándolos con los brazos abiertos. «Bienvenida a su casa, abuela», dijo la joven, besándole las manos con respeto. Doña Carmen entró apoyada en el brazo de su nieto. Caminó despacio, reconociendo los olores, la luz, el crujido de la madera. Al llegar al salón, se detuvo. Allí, en el rincón de siempre, Miguel había colocado una butaca nueva, de terciopelo, muy parecida a la antigua. Y sobre la mesita auxiliar había puesto la foto del abuelo. Carmen se sentó, suspirando profundamente, y por primera vez en mucho tiempo, el dolor de sus huesos pareció disiparse. «Gracias, señor», murmuró, cerrando los ojos. «Gracias por dejarme morir en mi casa». ¿Y Carlos? Carlos encontró su redención no en el mando, sino en el servicio. Los últimos años de la vida de doña Carmen fueron los años de expiación de su hijo. Carlos se convirtió en su enfermero, en su compañero, en su sombra fiel. Le leía el periódico, le preparaba las medicinas y se sentaba a sus pies por las tardes, escuchando las mismas historias una y otra vez sin interrumpir. No podía borrar el pasado. No podía deshacer el dolor causado, pero podía endulzar el final. Y en esa entrega humilde, Carlos recuperó algo de la dignidad que había perdido. La vida en la casona floreció de nuevo. Llegaron bisnietos que correteaban por los pasillos y llenaban el aire de risas, borrando para siempre el olor a brisa marina artificial. Y así, la copa terminó de dar la vuelta. La justicia divina no necesitó rayos ni truenos. Solo necesitó el coraje de un corazón joven que no olvidó. Porque en la vida, como en la siembra, se recoge exactamente lo que se cultiva. Y al final, cada uno termina viviendo en la casa que se construyó con sus propias acciones.